Hola, hola, mis queridos amigos y seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buenas noticias y momentos increíbles. Hoy les traigo una noticia que la verdad, nos ha tomado a muchos por sorpresa, y es que vamos a hablar de nuestro querido Can Yaman. Sí, ese actor turco que nos roba suspiros y que tiene una legión de fans en todo el mundo. Pues bien, parece que la suerte no le está acompañando del todo últimamente con uno de sus proyectos más esperados. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles de este aplazamiento, explorar a fondo las posibles razones, y analizar qué significa para todos nosotros, sus fieles seguidores. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones sobre el mundo del entretenimiento, porque aquí siempre hay algo jugoso que contar. Como saben, Can Yaman es sinónimo de éxito, de proyectos ambiciosos y de una conexión muy especial con su público. Cada vez que anuncia una nueva serie o película, la expectación se dispara. Su carisma arrollador y su talento interpretativo lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel global. Su incursión en producciones internacionales ha sido un gran paso, abriéndole las puertas a mercados aún más amplios y permitiéndonos verlo brillar en diferentes idiomas y contextos. Pues bien, uno de esos proyectos que estaba generando muchísima ilusión, y del que habíamos estado hablando bastante por aquí, es una serie que prometía ser un auténtico bombazo. Las expectativas estaban por las nubes, se rumoreaba un elenco de lujo, una trama cautivadora y escenarios espectaculares. Se trataba de una producción que iba a llevarnos a otro nivel, explorando facetas que quizás aún no habíamos visto de este talentoso actor, prometiendo un giro interesante en su carrera. Sin embargo, y aquí viene la noticia que nos ha dejado un poco con el corazón en un puño, el rodaje de esta serie tan esperada se ha visto aplazado. Sí, han leído bien, aplazado. Y cuando hablamos de un aplazamiento, no estamos hablando de un pequeño retraso de unos días, de esos que se solucionan con un ajuste mínimo en el calendario. Parece que la situación es un poco más compleja de lo que inicialmente se pensaba, y las noticias que han ido trascendiendo apuntan a una pausa más prolongada y por el momento sin fecha definida para su reanudación. La información que ha llegado hasta nosotros, y que ha sido confirmada por fuentes cercanas a la producción, apunta a que las grabaciones, que estaban previstas para comenzar en breve, se detienen de forma indefinida. Imagínense la decepción, no solo para los fans, que ya contábamos los días para ver los primeros avances, sino también para el propio equipo de producción, que ya tenía todo preparado para dar el pistoletazo de salida. El equipo técnico, los actores de reparto, los diseñadores de vestuario, escenógrafos, en fin, un sinfín de profesionales que habían puesto toda su energía y dedicación en poner en marcha este ambicioso proyecto. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué este aplazamiento? Las razones exactas no han sido detalladas con total transparencia, lo cual, como siempre, da pie a todo tipo de especulaciones y teorías entre los seguidores. En la industria del entretenimiento, los enigmas suelen rodear a los grandes proyectos, y este no es la excepción. Pero intentando arrojar un poco de luz sobre el asunto, y basándonos en lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones, podemos barajar varias posibilidades que expliquen esta inesperada pausa. Una de las causas más comunes en la industria del cine y la televisión, especialmente en producciones de gran envergadura que implican escenarios internacionales y equipos numerosos, son los problemas logísticos. Esto puede ser un abanico muy amplio de inconvenientes. Por ejemplo, la disponibilidad de locaciones específicas que se habían elegido cuidadosamente para la ambientación de la serie puede haber cambiado o presentado dificultades inesperadas. Quizás un permiso de rodaje que parecía sencillo de obtener en un país o ciudad concreta se ha vuelto increíblemente complicado debido a nuevas regulaciones, eventos imprevistos en la zona o incluso complicaciones políticas. A veces la contratación de personal técnico o artístico puede ser otro punto de fricción. Si un actor secundario crucial, un director de fotografía con una visión particular, o incluso un técnico especializado en efectos visuales, no está disponible en las fechas previstas, puede generar un cuello de botella que obligue a replantear todo el calendario de producción. Los detalles logísticos son como las piezas de un intrincado rompecabezas, y si una sola pieza no encaja, todo el conjunto puede tambalearse. Otra posibilidad, y esta es una que siempre genera un poco de río y seamos sinceros, morbo, son los problemas relacionados con la financiación.
Las grandes producciones requieren inversiones multimillonarias, y el flujo de dinero es el motor que mueve todo el engranaje. Si por alguna razón, los inversores no cumplen con los plazos de entrega de fondos comprometidos, o si hay algún desacuerdo financiero entre las partes involucradas, esto puede paralizar un proyecto de la noche a la mañana. Es una realidad dura pero cierta en el mundo del entretenimiento. Las ruedas de la industria a veces se atascan por motivos económicos, por muy atractiva que sea la propuesta artística y por muy talentoso que sea el elenco. La falta de liquidez o las disputas económicas pueden ser el talón de Aquiles de cualquier gran proyecto cinematográfico o televisivo. A veces el talento no es suficiente si el respaldo económico falla en el momento crucial. También no podemos descartar problemas relacionados con el guión o la preproducción. En la búsqueda de la perfección, es posible que el equipo creativo se haya dado cuenta de que hay ciertos puntos en la trama que necesitan ser reescritos, que el ritmo de la narración no es el ideal, o que el enfoque artístico que se había planteado inicialmente necesita ser ajustado para captar mejor al público o para encajar con la visión del director. La perfección es una meta difícil de alcanzar y a veces, tomarse un tiempo extra para pulir los detalles del guión o para refinar la puesta en escena puede ser beneficioso a largo plazo, aunque en el momento sea frustrante para todos los involucrados. Es una especie de mala suerte creativa, si se quiere ver así, donde algo que parecía listo para rodar resulta que necesita más trabajo para brillar como se merece. Un guión sólido es la base de cualquier producción exitosa, y si esa base necesita refuerzos, es mejor hacerlo antes de empezar a construir. Y claro, siempre está la posibilidad de factores externos e imprevistos. Hemos vivido en los últimos años situaciones globales que han afectado a todos los sectores, y la industria audiovisual no ha sido inmune. Desde problemas de salud que puedan afectar a miembros clave del equipo, hasta cuestiones políticas o sociales en las regiones donde se iba a rodar, todo puede influir. A veces, lo que parece un simple aplazamiento es en realidad una respuesta a circunstancias que escapan al control de los productores y que requieren una pausa para evaluar la situación y encontrar soluciones. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, demostró cuán frágil puede ser la planificación en la industria del entretenimiento y cómo eventos imprevistos pueden alterar drásticamente los calendarios de producción. Lo que sí está claro es que esta noticia ha caído como un jarro de agua fría para los seguidores de Kanyaman. Él mismo, hasta donde se ha sabido, estaba muy ilusionado con este proyecto. Sabemos lo apasionado que es con su trabajo y lo mucho que se entrega a cada personaje. Imagínense la frustración de tener todo listo, la energía y la motivación a tope, el vestuario preparado, los diálogos ensayados, y de repente encontrarse con un parón indefinido. Es una situación que debe ser muy difícil de gestionar, tanto a nivel profesional como personal, ya que la incertidumbre puede ser desalentadora. Este tipo de aplazamientos también generan mucha incertidumbre y ansiedad entre los fans. La pregunta principal es: ¿significa que la serie se cancelará definitivamente? ¿O simplemente se pospondrá por un tiempo indeterminado hasta que se resuelvan los problemas y se pueda retomar el proyecto? Esta falta de claridad es lo que más agobia a los seguidores, que ya se habían hecho a la idea de ver a Kanyaman en este nuevo papel y esperaban con ansias las primeras imágenes y los avances. Las redes sociales se han llenado de comentarios preguntándose qué está pasando, expresando su decepción, y al mismo tiempo, enviando mensajes de apoyo al actor y al equipo de producción. El cariño de los fans es un motor importante y en estos momentos de incertidumbre, el apoyo virtual puede ser muy valioso. Es importante recordar que el mundo del entretenimiento es volátil y, en ocasiones, impredecible. Los proyectos nacen, crecen y a veces, por las razones que sean, no llegan a materializarse como se esperaba o sufren retrasos significativos. Sin embargo, también es cierto que muchas veces estos aplazamientos son solo un bache temporal. Producciones que han sufrido retrasos importantes, incluso de años, han logrado salir adelante con éxito, demostrando que la perseverancia y la capacidad de adaptación son claves en esta industria. A veces un no temporal es simplemente un sí más adelante, pero hecho de una manera mejor. Por nuestra parte, estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja respecto a este proyecto. Si hay más detalles sobre las causas del aplazamiento, si se anuncia una nueva fecha de inicio del rodaje, o si se confirman o desmienten los rumores que Cirque Ulan, se los haremos saber de inmediato. Nuestra misión aquí es mantenerlos informados de todo lo que ocurre en el universo de Kanyaman y de sus proyectos, para que siempre estén al día de las últimas noticias y tendencias del mundo del espectáculo.
Además, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las producciones audiovisuales. Detrás de cada serie o película que disfrutamos en nuestras pantallas, hay un ejército de personas trabajando arduamente, enfrentando innumerables desafíos para que todo salga perfecto. Un aplazamiento como este es un recordatorio de que el camino hacia el éxito a menudo está lleno de obstáculos inesperados, de decisiones difíciles y de momentos de incertidumbre. Es un vistazo a la cocina de la industria, donde la magia que vemos en pantalla requiere un esfuerzo titánico y, a veces, mucha paciencia. Y mientras esperamos a que se aclare el futuro de esta serie y a que se resuelvan los problemas que han llevado a este aplazamiento, no olvidemos el talento y la trayectoria de Can Yaman. Él ha demostrado una y otra vez su capacidad para cautivar al público, para meterse en la piel de personajes complejos y para conectar con la audiencia a un nivel muy profundo. Su carisma, su dedicación y su profesionalismo son innegables. Estamos seguros de que cualquier proyecto en el que participe, ya sea este o uno nuevo que surja de esta pausa, será un éxito rotundo. Su estrellato no depende de un solo proyecto, sino de su talento consistente y su capacidad para reinventarse. Así que, mis queridos amigos, aunque esta noticia nos haya entristecido un poco y nos deje con la intriga, mantengamos la esperanza. A veces, lo que parece un revés o un obstáculo es solo una oportunidad para que las cosas se hagan aún mejor, para pulir detalles, para asegurar que el resultado final sea verdaderamente espectacular. La paciencia será nuestra aliada en este caso, y la confianza en el talento de Can Yaman y del equipo de producción debe prevalecer. En resumen, la noticia que ha sacudido a los fans de Can Yaman es el aplazamiento indefinido del rodaje de una de sus series más esperadas. Las razones no están del todo claras y se especulan diversas causas, desde problemas logísticos y financieros hasta aspectos creativos o imprevistos externos. Lo importante es que seguiremos muy de cerca cualquier actualización que surja sobre este proyecto y les mantendremos informados de primera mano. El futuro de la serie es incierto por ahora, pero la carrera de Can Yaman sigue adelante. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de este aplazamiento? ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones detrás de esta pausa? ¿Están tan decepcionados como nosotros, o creen que es una oportunidad para que el proyecto mejore? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Sus opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado información y les ha mantenido al tanto de las novedades, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman, para que todos estemos enterados de lo que está sucediendo. Y si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, ¿a qué esperan? Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Tendremos más noticias, análisis y sorpresas muy pronto. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo, su atención y su cariño. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, y esperamos buenas noticias sobre el regreso de este prometedor proyecto. Un abrazo gigante y hasta la próxima.